El prestigio y la calidad de más de 48 años nos respaldan. No se arriesgue con ofertas que pueden salirle caras por mala calidad. En vidrios para automóviles, Duplex es la solución. Prestigio, experiencia y calidad hacen la diferencia. Nuestras ventajas no se comparan. Duplex, transparentemente seguro. Llámenos al 2383-6262 o visítenos en duplex.com.gt. La Escuela de Formación y Profesionalización Aeronáutica Aerotraining pone a su disposición la opción más amplia de profesiones aeronáuticas. Cursos para piloto aviador privado y comercial, de avión y helicóptero, tripulante de cabina, mecánica de aviación y despachador de vuelo. Con modernas y amplias instalaciones y una variedad de aviones y helicópteros con personal capacitado y certificado para su instrucción de vuelo. Horarios flexibles. Más información al 2261-3788 y 5512-4090. Aerotraining. Dadme almas y llevaos lo demás. Cantemos, hermanos, del Padre las glorias. A continuación presentamos un programa formativo de la Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas de Don Bosco, que nos brinda una oportunidad de encuentro con Jesús, en el cual el facilitador por excelencia será el Padre y Maestro de las Juventudes, San Juan Bosco. Con ustedes, el amigo que nos lleva a Jesús. Bienvenidos, estimados amigos. El día de hoy hablaremos sobre un tema que nos llena de mucha alegría y que sin duda es el más importante para nosotros los católicos. Hoy, en El Amigo que nos lleva a Jesús, presentaremos la gloriosa resurrección del Señor. Nuestro mundo vive situaciones de muerte cotidianas, hombres y mujeres desempleados, jóvenes sin futuro, marginados y golpeados por la injusticia, niños sin educación, sin salud, sin infancia, ancianos abandonados y solos, situaciones de corrupción, violencia e injusticia estructural que anticipan a la muerte. Por eso debemos aceptar la invitación de Dios a ser testigos de la resurrección en el anuncio y la construcción de una nueva vida y digna para todos. Su resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. Don Bosco nos dice, si el pensamiento del infierno es aterrador, que nos llene de consuelo la esperanza del paraíso, en donde se gozan todos los bienes. Le invitamos pues a vivir y a celebrar la resurrección de Cristo. Quiero empezar con este fundamento bíblico, en este relato maravilloso que el apóstol San Juan nos hace y nos ha dejado legado en su evangelio, o en el evangelio, perdón, según San Juan, en el capítulo 20 del versículo del 1 al 18. El primer día de la semana, al amanecer, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio quitada de él la piedra, y echó a correr, y fue a Simón Pedro y a aquel discípulo amado de Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Con esta nueva salió Pedro, y el discípulo amado corrió más aprisa que Pedro y luego llegó primero al sepulcro. Habiéndose inclinado, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llegó tras Simón Pedro y entró en el sepulcro. Entonces el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro, entró también, vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura que Jesús debía resucitar de entre de los muertos. ¿Tú sí has entendido acaso la Escritura y estás convencido de que Jesús verdaderamente resucitó? ¿Comprendes, amigo, hermano, televidente, tal hecho? ¿Lo crees? Don Bosco
es un fiel creyente de la resurrección y la glorificación de Jesús. Para don Bosco, el milagro de la resurrección es un gran tesoro que admiró, meditó mucho, desde la resurrección del mismo Lázaro. Es bueno recordar, por ejemplo, para nosotros los antiguos alumnos de don Bosco, que es el mismo don Bosco quien reprodujo ese milagro. Acontecía en el año de 1849, cuando un joven de 15 años, estudiante del oratorio diurno, encontrándose cercano a la muerte, pidió ver a don Bosco, para que don Bosco escuchara su confesión. Don Bosco no estaba en Turín en ese momento. Un día y medio más tarde, el joven murió, todavía insistiendo que quería hablar con don Bosco. Cuando éste regresó y escuchó el caso, fue corriendo inmediatamente a ver al muchacho. El padre era el dueño del hotel. Cuando don Bosco llegó, uno de los mozos le dijo: es demasiado tarde, don Bosco. Carlos falleció hace más de 12 horas. Tonterías, dijo don Bosco. Él está durmiendo y ustedes creen que él está muerto. Así que miembros de la familia llegaban y confirmaban lagrimeando la pérdida del querido muchacho y llevaron a don Bosco en donde estaba el cuerpo del joven. El cadáver había sido preparado para la tumba, amortajado en una sábana cosida ajustadamente como era la costumbre de ese entonces. La cara estaba cubierta con un velo. La madre y una tía lloraban calladamente. Viendo esto, don Bosco fue agitado por una emoción sobrehumana. Rezó y bendijo al muchacho, y entonces con una voz imperiosa lo llamó: Carlos, Carlos. Esta voz poderosa, como esa voz de Lázare vení foras, que dijo Jesús, renovó el prodigio de la muerte física temporal y devuelve a la vida a esa presa que había llevado la muerte. Don Bosco quita el velo y rasga la sábana, y todo el mundo observa el rostro lívido, la boca entreabierta, los ojos vidriosos, que parecen contemplar un horrible misterio. Ahora el muchacho abre los ojos y sonríe, pero la sonrisa se disuelve cuando parece recordar un sueño terrible. Oh, don Bosco, si usted supiera la última vez que confesé, no me atreví a contarle un pecado que había cometido unas semanas antes. Tuve un sueño, le decía a este joven Carlos, que me ha aterrorizado. Estaba al borde de un fuego inmenso y estaba tratando de escapar de una multitud de demonios que trataban de atormentarme y de ponerme preso. En el momento en que iban a arrojarme al fuego, una dama se interpuso y dijo: esperen, él no ha sido juzgado todavía. Después de esta ansiedad escuché su voz llamándome y ahora deseo confesar. Cuando la familia regresó después de la confesión, el chico les dijo: don Bosco me ha salvado del infierno, porque había recibido el perdón sacramental de este santo. Por casi 2 horas Carlos continuó consciente, pero cuando se movía, miraba alrededor y hablaba, su cuerpo permaneció frío como antes de volver a la vida. Es entonces cuando don Bosco le pregunta: ahora que estás en gracia de Dios, el cielo está abierto para ti, ¿quieres ir ahí o quieres permanecer entre nosotros? En ese momento Carlos le replica: quiero ir al cielo. Entonces le dijo San Juan Bosco: hasta que nos encontremos nuevamente en el paraíso. Carlos abandonó su cabeza entre las almohadas, cerrando los ojos, abandonó este plano. Es así como don Bosco se convierte en ese testigo de la resurrección de Cristo, que más que la resurrección física únicamente hablando, es el vencimiento a la muerte. Siendo don Bosco un testigo de la victoria de Cristo en la resurrección, nos exhorta a que nos recordemos que la paga del pecado es la muerte, mas la gracia de Dios es la vida eterna en Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lo decía también el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6 y versículo 23. Podemos decir que la resurrección de Jesús es un hecho histórico cuyas pruebas, entre otras, son el sepulcro vacío y las numerosas apariciones de Jesucristo a sus apóstoles.
Cuando celebramos la resurrección de Cristo, estamos celebrando también nuestra propia liberación. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana. Si Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer? ¿Qué nos puede preocupar? Cualquier sufrimiento adquiere sentido en la resurrección, pues podemos estar seguros de que después de una corta vida en la vida, si hemos sido fieles, llegaremos a esa vida nueva y eterna en la que gozaremos de Dios para siempre. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No lo aseveraba el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 15 y versículo 14. Así que amigo, amiga, hermano televidente que está sintonizando este programa, ahora que estamos en el tiempo pascual, quiero decirte con todo el corazón, muy felices Pascuas de Resurrección. Cristo ha resucitado. Gracias, Luis. La realidad es que nos habíamos quedado hace un momento con los discípulos allá en el sepulcro, estaban buscando algo. Mientras tanto, dice, María Magdalena estaba afuera llorando cerca del sepulcro. Dícele Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, suponiendo que era el hortelano, le dice, si tú lo has quitado, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Dícele Jesús, María. Volvióse ella al instante y le dijo, maestro. Dícele Jesús, no me toques, porque no he subido todavía a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue pues María Magdalena a dar parte a los discípulos. He visto al Señor y me ha dicho esto y esto. Meditemos un momento al respecto y preguntémonos qué nos demuestra Jesús. Porque Jesús ya no está en el sepulcro. ¿Reconoces tú a Jesús resucitado? Eso es muy importante, porque Magdalena lo conocía, y sin embargo en ese momento, cuando le habla, entonces ella descubre que es el Maestro con el que estaba hablando. Si no lo reconoces, no te preocupes, pues Él siempre toma la iniciativa y siempre te reconocerá a ti. Es más, te llamará por tu nombre. ¿Crees en Jesús vivo y confías en Él? Todas y cada cosa de tu vida. Pensemos. A continuación, nuestro compañero, amigo y hermano de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco, el licenciado Jorge Corleto, va a tener a bien ilustrarnos lo que acabamos de platicar, pero con la filosofía de Don Bosco. En diversos escritos, Don Bosco habla de la Eucaristía, reafirmando el dogma de la presencia real de Cristo, basándose en el relato evangélico, en la historia de la Iglesia y en milagros que subrayaron la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En siglos pasados se pensaba que la comunión eucarística era para los perfectos, como los primeros cristianos. Por lo tanto, se participaba en la misa, pero no se comulgaba. De ahí la campaña de la comunión frecuente, relacionada con la de la confesión semanal o mensual y la dirección espiritual. Un sacramento dispone a otro. Y Don Bosco también pensaba así. Un aspecto que hay que señalar es que se distinguía entre la misa y la comunión. Al hablar de la primera, se entendía el sacrificio de Cristo sobre el altar, mientras que la comunión era considerada como alimento espiritual y se podía recibir fuera de la misa. En ambos aspectos hay un sentido de fe que subraya la presencia real de Cristo en el sacramento que se entrega. Está muy vinculado con el sistema educativo, que tiene una de sus bases en la amorevolezza, es decir, en el amor demostrado.
algunos aspectos característicos de todo esto. El joven instruido se invita a frecuentar los sacramentos. Pone como ejemplo a San Luis Gonzaga, que de la comunión semanal pasó a la comunión diaria. El reglamento del oratorio habla de no dejar pasar el mes sin confesarse y comulgar. Don Bosco aconsejaba la comunión diaria y la confesión semanal. Siempre es el confesor, según él, quien puede aconsejar al respecto. Así lo plantea en las biografías que escribió sobre algunos de sus alumnos: Domingo Sabio, Miguel Magone y Francisco Besuco, como ejemplos de un gran amor a Jesús en la Eucaristía. Ponía también el acento no solo en la frecuencia, sino en la buena preparación para la comunión. Estar en gracia de Dios, decía, valorando muchísimo el encuentro del joven o el niño con Jesús en la Eucaristía y el efecto tan positivo que producía en sus vidas. También propicia la primera comunión lo antes posible, cuando fuera capaz de reconocer la presencia de Jesús en el pan eucarístico distinto del pan de la mesa. Poco a poco, la comunión se va haciendo un alimento indispensable para el joven, que tiene que vivir los desafíos típicos de su edad. Don Bosco cree en la acción de Dios en sus jóvenes y lo cree como educador que busca la madurez personal del joven como hijo de Dios. Cree que solo en el encuentro con Dios encuentra su plenitud de persona, honrado ciudadano y buen cristiano. Una vez, al ministro de la reina de Inglaterra, que visitó el oratorio, se asombraba del perfecto silencio y de la disciplina de los jóvenes. Le dijo él que la frecuente confesión y comunión y la misa diaria bien oída son los medios más poderosos para la buena educación de sus muchachos. Si no se usan estos elementos de religión, hace falta recurrir a las amenazas y al palo. La comunión frecuente, digámoslo ahora, y hasta diaria, es también una afirmación pública de fe. Para ir concluyendo, dado que el tiempo pues, ha corrido en este maravilloso tema, el tiempo pascual, quisiéramos nada más para cerrar el programa ir preguntando a manera de esas conclusiones, estas experiencias particulares que cada uno hemos tenido. Y quisiera empezar contigo, Jorge, que nos comentes qué es lo que a ti más te impresiona de este comentario que nos has hecho el día de hoy. Pues hay algo que a mí me gustaría recalcar. Lo que es la confesión frecuente y la comunión aún más frecuente. Vimos cómo Don Bosco cambió vida de tantos muchachos. Vivamos en esta Pascua de la Resurrección. Hagamos una buena confesión y hagamos una buena comunión. Y tratemos de que esto se siga haciendo a lo largo de nuestra vida. Veremos cómo los frutos de todo esto van poco a poco cambiándonos y acercándonos aún más al cielo. Esa parte es muy importante, nuestra meta es el cielo. Estamos de paso en la tierra, Jorgito y Cecilio, amigo televidente, así que esa es una experiencia de vida. Nuestra meta está ahí arriba en el cielo, como decía Don Bosco, hasta que nos veamos en el paraíso. Pero Cecilio, coméntanos un poco a ti qué es lo que más te ha impresionado de este comentario para que lo podamos compartir con nuestro televidente y amigos. Gracias, Luis. Realmente hay varias cosas que me han impresionado, porque uno cuando está grabando estos programas, en realidad es importantísimo que esté claro sobre lo que está hablando, y eso implica reflexión. Y entre las cosas importantes
es, por ejemplo, esa resurrección de Jesús me impresiona enormemente. Y me impresiona porque realmente no deja lugar a dudas. Pero también me impresionó algo, que se le haya aparecido en primera instancia a una mujer. Para mí eso es importantísimo porque quiere decir que Jesús le da un lugar preferente. Y muchas veces en la vida nuestra material caemos en el gran error, incluso de estar, digamos, a veces lastimando a las mujeres, menospreciando a las mujeres. Y yo creo que Jesús nos enseña que no debe ser así. Importante ese aspecto, Cecilio. Yo quisiera compartir para terminar esta parte de comentarios sobre lo que a mí me queda básicamente, y es la fecha más importante para el cristiano de hoy. Tiene que ser, sin lugar a dudas, el domingo de resurrección. Lo hemos compartido, la fecha más importante para nuestra vida. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Hablábamos durante el programa de que en el caso de Don Bosco, él pudo reproducir este evento, no por poder propio, sino por un poder heredado. ¿De quién? Pues nada más de nuestro Señor Jesucristo. Así que si Jesús no hubiera resucitado, nada de lo que hoy estamos haciendo, de lo que se hizo, de la obra que hizo Don Bosco y otros santos, o lo que falta por hacer, nada tendría sentido si Jesús no hubiera resucitado. Así que particularmente lo que más me deja es ese poder de Cristo manifestado en la resurrección, y que día con día lo tenemos todos los días. Aquí en Guatemala tenemos una bendición particular a través del jubileo circular. Tenemos ese poder en la hostia consagrada. Así que gracias de verdad. Cecilio, tú tienes... Solamente para cerrar el programa, Luis, Jorge, muchas gracias por esto. Realmente deseamos que usted haya tenido ese gozo de esta semana pascual, porque realmente es disfrutar de esta Pascua, y le invitamos para que nos acompañe en el próximo de la serie. Muchas gracias. Dadme almas y llevaos lo demás. Cantemos, hermanos, del Padre las glorias. El prestigio y la calidad de más de 48 años nos respaldan. No se arriesgue con ofertas que pueden salirle caras por mala calidad. En vidrios para automóviles, Duplex es la solución. Prestigio, experiencia y calidad hacen la diferencia. Nuestras ventajas no se comparan. Duplex, transparentemente seguro. Llámenos al 2383-6262 o visítenos en duplex.com.gt. La Escuela de Formación y Profesionalización Aeronáutica Aerotraining pone a su disposición la opción más amplia de profesiones aeronáuticas. Cursos para piloto aviador privado y comercial, de avión y helicóptero, tripulante de cabina, mecánica de aviación y despachador de vuelo. Con modernas y amplias instalaciones y una variedad de aviones y helicópteros con personal capacitado y certificado para su instrucción de vuelo. Horarios flexibles. Más información al 2261-3788 y 5512-4090. Aerotraining.